Mataron a un niño y lo mataron, lo expresaron vivo. El sacrificio no fue una idea desequilibrada de la Machi. Ella lo soñó. Conoceremos la sorprendente historia de José Luis Paynecuru, un niño mapuche sacrificado sobre un altar para calmar la furia de la naturaleza durante el terremoto más violento en la historia de la humanidad. Lo que ocurre en 1960 es un cataclismo. Y el siguiente que nos volvimos no había nada. Nada. Playa, playa, pura playa, arena. Arena, ¿no? La humanidad no es homogénea. Se ha desarrollado étnica y culturalmente de modos exóticos, diferentes y muy particulares. Cuando estos pueblos se encuentran, se producen choques culturales que nos ofenden o nos intrigan. Reaccionamos con furia o curiosidad. El caso increíble que veremos nos puso a prueba ayer y nos sigue poniendo a prueba hoy. ¿Somos capaces de entender y aceptar la diferencia? ¿O hay cuestiones que nos resultan tan insoportables que son imposibles de comprender o aceptar? Hoy, en Historia Secreta de Chile, un pasaje de nuestra historia que no podrás creer pondrá a prueba todos tus criterios. Te invitamos a viajar al sur profundo, a los bosques y al mar furioso de la 9ª región, a esos paisajes increíbles de tierra mapuche. En 1960, Puerto Saavedra ya era un puerto clave para la zona de la Araucanía. Por el ferrocarril llegaba la producción agrícola, ganadera e industrial de toda la zona. Se amasaron fortunas enormes en esta ciudad de febril actividad comercial, conectada a esa verdadera red de ciudades-islas que era la presencia chilena en la Araucanía, rodeada por mares de, digámoslo, despreciada presencia mapuche ancestral, que convivía casi sin tocarse y sin conocerse, mucho menos entenderse. Pero el 22 de mayo de 1960, todo cambió para siempre. Un cataclismo nunca antes visto, de 9.5 grados en la escala de Richter, levantó nuestra geografía y la dejó caer como un jarrón de greda sobre el pavimento. Más de 1.300 kilómetros de nuestro territorio, desde Talca hasta Chiloé, fueron devastados en un terremoto atroz que duró 10 interminables minutos. Casi 3 canciones seguidas de cualquier grupo que conozcas. Luego, enormes muros de agua de entre 8 y hasta 10 metros de altura entraron una y otra vez a 150 kilómetros por hora, arrasando con bosques, ciudades completas, barcos que fueron destrozados kilómetros tierra adentro, comunidades, animales y cientos de seres humanos que jamás fueron encontrados. Mi nombre es Sergio Barrientos y soy el director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Estos sismogramas corresponden a lo registrado en lo que tenemos del mes de mayo de 1960, según fue registrado en la estación de Santa Lucía. Y es un registro único, corresponde a un manuscrito de un libro muy importante en la historia del país. Podemos ver que las 0 horas internacionales del día 19 de mayo prácticamente no había sismicidad ni en Chile ni en la Tierra. Un terremoto grande se habría registrado. Aquí hay una línea que está tranquila, esta línea horizontal, y ocurre la llegada de la primera onda hasta aquí, y se puede ver cómo comienza este terremoto. En este punto muestra la saturación de la aguja y no puede registrar más allá de eso porque no se permite físicamente. Es un momento terrible para la historia de Chile. Después del horrible terremoto de mayo de 1960 en la zona de Puerto Saavedra, en la Araucanía, una comunidad mapuche aterrorizada por el cataclismo decidió algo que hoy nos parece completamente ajeno a nuestro país: un sacrificio humano. En Chile, un niño de 5 años que sería descuartizado y arrojado al mar para calmar la furia de los elementos.
Vamos a ir a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional a investigar cómo reaccionó la sociedad de la época frente a este evento increíble, insólito y al parecer incomprensible para el resto de la sociedad. Hay que entender que esta es la primera vez que se da a conocer al resto del país este evento, y nada menos que por la revista más importante, y los términos que ellos eligen son terribles. Sangrienta ceremonia, araucanos sacrifican a un niño. Hablan de calmar la furia de los dioses, ¿no? Que es algo que nos remite a cuestiones primitivas. Y hablan de que después de violentas danzas y abundante ingestión de aguardiente, la machi Juana Namuncura dijo que los dioses pedían un sacrificio humano. Ante tal orden fue despedazado y lanzado al mar el pequeño José Paynecur. El bárbaro oficio no aplacó a los dioses y enojó a la justicia. Si se fijan, términos como bárbaro, sacrificio, ingesta de aguardiente, violentas danzas, están dándole una connotación primitiva, bárbara, violenta y terrible. Es de entender cuál fue la reacción de la comunidad chilena, ¿no? Estamos en el barrio Bellavista. Vamos a ir a conversar con Eduardo Luna, de la compañía de teatro La Familia. Ellos montaron la obra Paynecur, donde hicieron una investigación muy interesante y un punto de vista muy particular sobre el caso del niño José Luis. Así que vamos a conversar. Dicen que lo que estuve obligado a hacer fue un crimen, pero lo que usted y todos ustedes desconocen es que los padres de la fecundidad universal nos dieron las facultades para interpretar el fin de la humanidad. Si nosotros no hubiésemos decidido hacer Guillatún, ni usted ni yo estaríamos aquí ahora. ¿Y por qué decidieron hacerlo con un niño de 7 años? ¿Existe en su cultura alguna tradición que implique la muerte de un infante ante un cataclismo como este? Hubo un sacrificio humano. ¿Te llamó la atención el fenómeno mismo? ¿O a medida que fuiste entrando te llamó la atención la Lo primero es el impacto. Primero el impacto de un sacrificio humano en el 60 que no es tan... Es ayer. Es ayer. Claro. Nosotros lo vimos en la cultura maya, inca, azteca, qué sé yo, pero nunca habíamos sabido que existía un sacrificio humano acá. Después son las preguntas. Nosotros tenemos antecedentes de que fue el terremoto más grande de la humanidad. Para ellos era un holocausto, sí. Y así lo dicen muchos sabios mapuche. O sea, aquí había que tomar una decisión radical para equilibrar la naturaleza, en el fondo. En las comunidades mapuche al sur de Puerto Saavedra se les vino a todos la misma imagen a la mente. Ahí estaba el relato escuchado desde la infancia. Ahí, frente a todos, se venía la monstruosa y maléfica serpiente de agua, la Kai Kai, a devorarlos a todos con sus fauces de sal y arena. Corrieron desesperados hacia los cerros, abandonándolo todo. Y una vez más a cubierto, tiritando de frío y terror sobre una tierra que no paraba de moverse, escucharon una voz que decía, desde el fondo de la comunidad: «Traigan al nieto de Juan Paynecur». Viajamos a la región de la Araucanía para encontrar más pistas que nos ayuden a entender este caso. Estamos en el frontis de la UFRO, acá en Temuco, y vinimos a conversar con Miriam Ríos, una licenciada que desarrolló una tremenda tesis sobre el caso del niño Paynecur, acá, en la Universidad de la Frontera, donde conviven, donde cohabitan, incluso chocan diferentes culturas. Vamos a conversar con ella. Hola. Hola. Hay muchos rayados, grafitis alusivos a la causa mapuche, el conflicto chileno-mapuche. Cuéntame, ¿cómo se vive esta forma de diversidad acá? Una convivencia sin reproches, digamos, que es lo que debiera ser. Ellos obligadamente han tenido que entendernos a nosotros. Ahora estamos en el proceso de entenderlos a ellos. Pero todavía hay cosas que nos pueden, no sé si la palabra es chocar, pero ¿cómo enfrentamos el asesinato o el sacrificio de un niño en la zona de Puerto Saavedra? Eso es más complicado, ¿no? Es muy complicado. Lo que ocurre en 1960 es un cataclismo.
Nosotros no podemos comparar siquiera con el terremoto del 2010. El que no haya pensado que el mundo se estaba acabando, no es verdad que no haya pensado eso. Hay relatos de la gente antigua de acá del sur donde ellos señalan que los evangélicos también salían a las calles, se está acabando el mundo, oremos, esto es por los pecados. El mapa de Chile cambió. Tuvo que hacerlo de nuevo. O sea, del mundo en realidad, si el eje de la Tierra se corrió. Estamos entrando en un territorio bien particular. Es el Wallmapu, pero no es el escenario tradicional de montañas, cordillera Pehuenche, las Araucarias. Es paisaje costero. Es un territorio de misterio, es un territorio donde ocurrieron cosas de las que no se quiere hablar hace ya más de 60 años y descubrir cuáles son esos misterios. Vamos a ir a hablar con don Nivaldo, que es uno de los sobrevivientes que quedan del terremoto de 1960. Vivir una experiencia de esa naturaleza es espantosa y al igual que una guerra, cualquier evento traumático, la gente no necesariamente cuenta todo lo que vivió durante este cataclismo. Usted fue protagonista de uno de los hechos más terribles de la historia de la humanidad. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 19 años. Don Nivaldo, quiero que hagamos un ejercicio. Retrocedamos en el tiempo al 21 de mayo de 1960. Ese día cuando empezó a temblar. Sí, empezó a temblar temprano el día 21 de mayo. No paró nunca. Ah, no paró nunca. No paró nunca, claro, por eso acá no se pudo hacer nada. Hasta el terremoto de otro día. Sí. El día 22 entonces todo el mundo estaba muy nervioso porque no había parado de temblar. Todos nerviosos porque pensaban de que se venía. Y fue justo ese día 22 cuando empezó a levantarse a entrar la ola para adentro, el río quedó bien seco y después donde vino la réplica. Oiga, y en el terremoto, cuando empezó el movimiento de tierra solamente, ¿usted dónde estaba? Estábamos todos en la casa ese día. ¿En su casa? Sí. ¿Vamos a echar una mirada? Aquí estaba mi casa, aquí. Esta parte, ahí. Usted me dijo que esta era la calle principal. Claro, 18 de septiembre. Y que el pueblo continuaba para acá. Sí, el pueblo empezaba aquí hacia allá. O sea, acá habían casas, tiendas y almacén por todo este lado. Tiendas y almacenes. Claro. Es impresionante porque hay una forma de Puerto Saavedra fantasma, entonces acá. ¿Esos cimientos a qué corresponden? Entonces? Eso era donde ponían el motor para dar las películas. Aquí hay un teatro. Había un teatro. Un teatro, claro. Y acá, por ejemplo, donde está este bote. Casa. Y había el negocio acá. Y para arriba seguía el poblado para arriba, por toda la orilla. Entonces su casa quedaba... Aquí, como a 10 metros más o menos. Ahí a 10 metros. Sí. El día siguiente cuando volvimos no había nada. Nada. Playa. Pura playa. Arena, ¿no? ¿Y qué quedaba de su casa entonces? Nada. Nada. Nada más. Un palo parado. ¿Se destruyó entonces Puerto Saavedra? Casi completo. Don Nivaldo nos invita al cementerio de Puerto Saavedra, ubicado en el punto más alto de la ciudad. De aquí se ve todo. ¿Hasta dónde llegó el agua? El agua llegó hasta acá abajo, hasta los pies del cerro. ¿Acá mismo? Claro, acá. Por todo el orilla del cerro llegó el mar. Esa abertura de mar que vemos ahí no existía, ¿no? No, eso está como a 1000 metros para arriba. Estaba para allá. Eso se abrió para el maremoto. Se abrió para el maremoto. Claro. ¿Ustedes tenían contacto con las comunidades mapuche que habían en la zona? Muy poco. ¿Y supieron algo de lo que pasó después con un niño? Tomaron a un niño y lo mataron, lo expresaron vivo. ¿Se enteraron de esto? Claro, todo Chile se tiró eso. En muy pocos lugares de Chile se debe apreciar con tanta nitidez la enorme potencia del Océano Pacífico, contrastando con la tranquilidad de la zona fluvial y costera acá en la 9ª región. Debe haber sido impresionante ver la enorme montaña de agua que chocaba contra la costa
inundándolo todo durante el terremoto y maremoto de 1960. Este lugar marca el límite entre el mundo de los chilenos, ahí en Puerto Saavedra, y las comunidades mapuche de la zona del lago Fudi. Ese mundo, enigmático y misterioso para la gente de esa década, tuvo su propia reacción frente a este cataclismo geológico impensable. Reaccionó con ritos, con imágenes nacidas desde su propia cosmovisión, sacrificios, situaciones incomprensibles para nosotros. ¿Qué pasó con el niño José Luis Paynecur? ¿Qué ocurrió con su madre, Rosa Paynecur? La tragedia, el holocausto de un evento que aún hasta el día de hoy nos conmueve y nos llama a reflexión. En ese mundo misterioso es en el que nos vamos a sumergir en este momento. Es un momento bien bonito para mí. Vamos a conocer y conversar con don Lorenzo Ayapán. Él es Tesoro Humano Vivo, una de las personas que maneja la cosmovisión mapuche, su cultura, como muy pocas personas lo hacen hoy día, y nos va a acompañar a lugares donde nos va a poder explicar de mejor forma la idea que ellos tienen sobre lo que ocurre. ¡Aló! ¡Don Lorenzo! Hola, don Lorenzo, ¿cómo está? Hola. Disculpe Buenas tardes. La noticia y el tema del que estamos hablando siempre ha sido enfrentado más desde un punto de vista desde Santiago, desde el punto de vista de lo policial, Ya. y no tanto desde lo cultural. Lo invito al cerro Alanahue porque ahí se ve todo el panorama del lago y el mar, todo eso. Ah, fantástico, vamos. Ya, mire. Por decir. Y esto es una maravilla. Y acá estamos en el lago Budi. Justamente en el pleno corazón del lago Budi. Entonces muchos pensaron que hasta aquí llegábamos. Nunca habían tenido terremoto grado 9. Claro que sí. ¿Y se pensó en ese momento que esto era un castigo de Un Caicai? castigo porque la gente no hacían su ceremonia, habían perdido la invocación correcta. Estaban adorando el dios del occidente. Ah. ¿Qué hicieron las comunidades? ¿Huyeron? Los sabios sabían con mucha anticipación los acontecimientos. Habían soñado ya. Entonces, por eso es que estuvieron alerta y cuando empezó el primer movimiento vino como una especie de ruido y como una especie de humo así. Y los que vivían a la orilla del mar, el mar se recogió kilómetros. Entonces, cuando se produce este gran castigo de parte de Caicai, esta indicación de que se ha producido un tremendo desequilibrio, ¿la comunidad responde con ceremonias? Sí, eso era como una costumbre, porque como venían estas réplicas, que no se paraba el movimiento, empezaron a irse hacia los cerros, a hacer el Ñeñepul, después el Guillatún, con harta persona. Rosa Paynecur trabajaba en Concepción en ese entonces. Madre soltera, debió dejar con dolor a su único hijo, José Luis, al cuidado de su abuelo, mientras ella ganaba poco dinero como empleada en una casa particular. Poco antes del terremoto, tiene una pesadilla terrible, donde se ve en el bosque, enfrentando a un aguilucho gigante que finalmente consigue robarle uno de sus pollos. Rosa vuelve desesperada a su comunidad luego del terremoto, tras días y días de incomunicación, solo para descubrir, con horror, que su propio padre había entregado a su único hijo, su tesoro, para que lo mataran. Este holocausto, este evento involucró a un niño. Sí.
Este niño era de acá de la zona, de las comunidades de la zona, ¿no? Sí, es justamente esta parte, más o menos 2 kilómetros noreste de esta parte. ¿De acá mismo? Sí. Ya. ¿Usted sabe dónde? Sí, más o sí, menos? yo lo invito para allá. Vamos Sí. a ver, por favor. Correcto. ¿Hubo rechazo hacia lo que pasó o de inmediato se abrazó como algo propio de la comunidad? Mira, en los testimonios que hay del caso en sí, del momento en cuando ocurre este sacrificio en Puerto Saavedra, nadie se metió. Y las comunidades de alrededor sabían que eso estaba ocurriendo. De hecho, en la comunidad en Coileufú, que es donde ocurre el sacrificio, sabían que las otras machis también estaban haciendo guillatún y sacrificio, pero de animales, de los animales que habían quedado vivos del maremoto, porque hay que pensar que esto se inundó por completo y la tierra seguía moviéndose 7, 8 grados toda la semana. 7 terremotos, ¿no? Claro, entre el 21 de mayo y el 6 de junio en la madrugada, a la 1 de la madrugada, se registra el último terremoto en Chile. El niño fue sacrificado el 5 de junio, en la tarde. Ya, entonces tú también crees. Yo creo que había que hacerlo. Entonces por aquí vino la gente de la comunidad a buscar al niño José Luis Paynecur. Claro, cuando el consejo y el acuerdo fue general. ¿Y cómo tomaron la decisión de este niño en particular? Lo que pasa es que era huérfano de padre y madre, o sea, no estaba la mamá y el padre tampoco. Solo estaba a cargo del abuelo. Ahí, entonces, por este camino vino la comunidad y ¿qué es lo que ocurrió entonces? Entonces dice que él tomó su caballo. ¿Ya? Y le dijo al niño, le aconsejó que íbamos a ir a un lugar a comer, a divertirnos, súbete atrás. ¿El abuelo estaba de acuerdo entonces? ¿El abuelo sí, no, dejó... sí, ya está totalmente de acuerdo. ¿Hagamos el recorrido que hizo el niño José Luis Paynecur? Sí, yo le voy indicando. ¿Dónde estamos, don Lorenzo? Aquí estamos en el Cerro La Mesa. ¿Qué ceremonia es la que se hace acá? Para la paz y el tiempo bueno, para los cuidados de los animales y la salud de la persona. Y allá, donde está la punta de ese pequeño cerrito, ¿sí? Esa parte se hace en una especie de mesa, pero simbólico. ¿Sí? Y ahí se pone el animal. Ya. El animal, ahí está de nuevo la oración de la marcha, de los locos y todo esto. Mar, te entregamos para que tú lo recibas y calme esta furia que tú tienes, el mapuche de Mur. Lo toman Eso. y se lleva, Sí, así se lo entrega al mar. Claro. El niño José Luis está muy asustado y llora mientras es llevado hacia el Cerro La Mesa. Mira a su abuelo, le ruega, le dice que será más trabajador, que por favor no lo deje solo. La machi Juana Namuncura declararía después: un animal era poca cosa. El mar y la tierra requerían un sacrificio mayor. José Luis es puesto en el lugar del sacrificio. Sus ojos miran aterrados al cuchillo que se desenvaina. Debe haber sentido el frío de la hoja entrando en su cuerpo, el dolor y luego la oscuridad. Se supone que con posterioridad fue descuartizado y arrojado en silencio a las aguas embravecidas del Océano Pacífico. Para nosotros, esto fue un asesinato. Así se vio en los diarios, así lo tomó la prensa y lo tomó los jueces del país. Sí. Entonces para nosotros es muy importante que usted nos cuente qué es para usted esto que ocurrió, tan importante para la historia de nuestro país y para la cultura mapuche también.
como era tan grande el desafío que no pasaba el movimiento, se tomó la decisión de sacrificar. Por eso que no es un asesinato, por eso que no es un crimen, sino que obedece a una cultura, yo le llamo la alta cultura mapuche. No se mide el valor de la especie física en este momento. Se obedece la fuerza espiritual. Este gran espíritu de la fecundidad universal autoriza, háganlo, porque ustedes son dueños de esta parte, viven en el paraíso y sigan viviendo en el paraíso. Entender una cultura que es distinta a la tuya no tiene que ver con que tú la comprendas o la aceptes o digas que está bien o que está mal. Es simplemente observar en qué contexto se dan las cosas. Porque lo que nosotros tenemos acá en la prensa es un tratamiento de un caso policial. Esto no es un caso policial. No. Esto es un caso antropológico, religioso. Cultural. Cultural. Lo único que la Machi relata en algún minuto al juez es que para pecados menores, animales menores, pero para pecados grandes, el sacrificio tenía que tener otro tono. José Luis fue como un cordero. Él fue la expresión máxima de la espiritualidad del pueblo mapuche. Yo no lo veo como que haya sido que se volvieron locos y perdieron el sentido de la vida, ¿no? Esto está arraigado en la cultura más íntima que ellos tienen. Don Lorenzo, hay otro personaje en esta historia del que no hemos hablado mucho, que es la mamá de José Luis Paynecur, la señora Rosa Paynecur. Ella, después de estos eventos, se aisló, se rompió con su familia, rompió con su comunidad en un momento. No rehizo su vida, no tuvo más hijos. Sí. ¿Cómo fue el destino de ella? Bueno, está viva, está muy aguadita. ¿Ella está viva? Está viva, sí. ¿Todavía viva? Sí. Sorprendidos al confirmar que Rosa Paynecur, la madre del niño sacrificado, aún está con vida, le pedimos ayuda a don Lorenzo para entrevistarla. Nos advierte que hoy es muy difícil conseguir encontrarse con ella, pero que intentará realizar las gestiones necesarias en su comunidad para lograrlo. Hoy no ha sido un día fácil. Llevo investigando, conociendo este caso hace muchísimos años, y encontrarme en los lugares y conocer a los protagonistas ha sido muy fuerte. Incluso Lorenzo nos dice que existe una posibilidad mañana de encontrarnos con la misma Rosa Paynecur, la madre del niño. Es una posibilidad que me inquieta, no quiero faltarle el respeto, no quiero meterme en su intimidad en un tema que es terrible. Vamos a tratar de enfrentar esto con el máximo respeto que podamos, si se da la posibilidad, darle el espacio de dignidad que ella se merece. Vamos a tratar de estar a la altura. Lorenzo Ayapán nos pide que vayamos a su casa porque nos tiene novedades. ¿Podría haber alguna posibilidad de reunirnos con Rosa, la madre de José Luis Paynecur? Sí, no está esperando. Ya, perfecto. Entonces usted va a buscar el... Ya, tenemos una complicación. Nos dice que primero hay que hablar con el lonco, porque por protocolo, por respeto, él tiene que estar al tanto de esto que vamos a hacer. Y que está complicado, pero que existe la posibilidad. Hay mucha reticencia a hablar por razones obvias, ¿no? Pero vamos a intentarlo. ¿Hasta aquí bien? Vale. Don Leonardo. Hola, amigo. ¿Cómo está usted? Gracias a las gestiones de don Lorenzo Ayapán, conseguimos la autorización del lonco de la comunidad, donde aún vive la madre del pequeño José Luis, para acceder al lugar y conversar con ella.
Ella es una madre. Y como madre, obviamente, el desgarro de perder su hijo es... Dicen que hasta la acompaña hasta el día de hoy porque no se volvió a casar, no tuvo más hijos. Ella, ¿cómo llevó adelante su vida? ¿Se enclaustró? Se refugió en los hijos de otra persona. Sí. ¿Tú hablaste con ella? No. Es difícil llegar a ella. Vamos a tratar. Vamos a ir nosotros primero a hablar con la señora Rosa. Hemos querido hacerlo con el mayor tacto, con el mayor cuidado, porque estamos hablando de la madre, ¿no? Y merece todo el respeto. Hemos ido tanteando, que nos vayan dando la autorización, avisarles y que todo esto se dé con naturalidad, que ellas quieran hablar sobre el tema. Es importante para nosotros eso. ¿Ella es? Sí, ella. Mari. Ella es la Rosita, ¿no? Yo no, sí. Ya. Mari, papá y Rosa. Llegamos a la casa donde la señora Rosa vive junto a su cuidadora. Le llevamos mate y azúcar como regalo de cortesía. Nada muy pequeño que se sienta poco, ni muy ostentoso como para ofenderla. Al sentarme frente a ella y verla tan pequeñita, le tomé la mano. Sentí su profunda dulzura, distinta de la fiereza y potencia de su compañera. Compartimos un tiempo que pareció detenerse. Ella está muy anciana, frágil, como un pajarito que sabemos que pronto va a volar. Me sentí profundamente conmovido, pero también agradecido por su sencillez y el tiempo que nos regaló. Un gusto. Mari. Bueno, fue una experiencia muy impresionante, muy emotiva estar al lado de la señora Rosa. Yo creo que estuvo muy bien dejarlo así, una conversación en la intimidad. Me la voy a guardar. Lo que vivimos ahí fue muy íntimo y yo creo que está bien. El respeto y lo que ella tuvo que vivir en su vida es terrible y por respeto yo creo que está muy bien así. Vamos. ¿Quién es José Luis Paynecur? Jesucristo Mapuche, vida y muerte 5 de junio de 1960. Es un hermano que inmortalizó Cerro Mesa dejando dibujos con sus dedos y con sus pies dejó huellas imborrables para siempre. Roca, arena, piedra son testigos claves de su sacrificio. Ellos vivían totalmente aislados de Chile, aislados de Puerto Saavedra y del mundo occidental. De pronto tenían el foco de la prensa. Y de repente los allanaron, los trataron así como se ven los diarios. Entonces, si ya estaban discriminados, con esto ya era así como lo peor. Si uno lo ve también desde afuera, desde nuestra cultura, nosotros sacrificamos niños permanentemente, nuestra sociedad sacrifica niños y a nadie le importa. La pregunta que yo me hago siempre es, ¿el juez falló porque fue condescendiente con estos pobres bárbaros que frente a un miedo terrible actuaron como actuaron? ¿O porque respetaba lo que había ocurrido? Yo me inclino por decir que él le tuvo miedo a la Machi. ¿Le tuvo miedo a la Machi? Sí. Yo creo que él creía que ella sí tenía un poder. Para bien o para mal. ¿Tú trataste de ubicar o pudiste ubicar a Jorge José? No, no lo pude encontrar. Sé que hay gente que lo ha encontrado, pero yo por lo menos no, nunca he podido dar con él. Y el fallo tampoco, pese a que lo busqué en todas partes. No creo que esos dos jueces hayan querido asumir la culpa de una deuda histórica del Estado. Yo creo que entendieron algo que nosotros no estamos entendiendo. ¿Puedo leer el fallo? No hay fallo. ¿Cómo no? Que el pelado Castillo nos dio un caso que no tiene fallo de referencia. Pero si no hay fallo de referencia, ¿de dónde sacaron todos los antecedentes que me dieron? De internet. De la prensa de la época. ¿El profe no quiso pasarle el fallo de referencia? No, el fallo no existe.
De manera increíble, el fallo judicial junto a todo el archivo del caso se perdió cuando un antropólogo norteamericano lo solicitó y jamás lo devolvió, dejando sin explicar los hechos y un misterio central en todo esto. Porque, aunque usted no lo crea, en 1960, todos los involucrados en un sacrificio humano, en el asesinato de un niño de José Luis Paynecur, fueron dejados en completa libertad, sin culpa alguna. Acabamos de recibir una noticia tremenda. Ese fallo sobre el caso de José Luis Paynecur, que aparece como perdido en todas las publicaciones, al parecer apareció. Jaime López, abogado de la Defensoría Pública Penal Mapuche, nos dice que tiene una transcripción. Primero y antes que todo, quiero preguntarte cómo llegaste a lo que uno puede considerar el santo grial del caso de José Luis Paynecur. Tengo que reconocer de que esto es de un amigo mío, se llama Rodrigo Lillo, en una capacitación a Estados Unidos. Seguramente él ahí copió este fallo. Acá tengo la transcripción que me la envió mi amigo Rodrigo Lillo. Es una transcripción, pero yo en algún minuto vi el original en todo caso, sí, lo vi. Claro. O sea, perdón, vi una fotocopia del original. Vamos directo al hueso. ¿Qué pasó acá? Ellos obran por una fuerza irresistible o un miedo insuperable. Para ellos, en ese minuto, este cataclismo iba a terminar en la muerte de todos. Claro. En este caso, se aplica una causal de exención de responsabilidad penal. Entonces, hay 8 punibles de participación, pero estas personas no tienen responsabilidad penal. Por esa razón son absueltos. Es decir, eso es lo que... Cometieron el hecho, pero no son responsables. No tienen responsabilidad, exactamente. Por estar bajo esta figura de actuar bajo miedo irresistible, ¿no? Fuerza irresistible o miedo insuperable. Fuerza irresistible o miedo insuperable. Muchas gracias. No, gracias a ti. muchas gracias. Fantástico. El proceso judicial en torno al caso Paynecur era un rompecabezas lleno de piezas perdidas. Una de ellas era el propio juez Jorge Oces, que luego de su retiro desapareció de la luz pública. Este es un momento muy especial. Se supone que dimos con la dirección del juez Oces, don Jorge Oces, personaje casi mitológico de esta investigación. Nadie lo ha encontrado, nadie ha conversado con él y finalmente vamos a corroborar si efectivamente se trata de él. Si es así, le tengo muchas preguntas. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es don Jorge Oces? Sí, señor. ¿Usted es el juez? Sí, señor. Jorge Oces. ¿Cómo vivió el terremoto de 1960? Yo veía como que ondulaba las calles incluso. Y esa noche nadie durmió. Temblaba toda la noche, a cada rato. Entonces era muy tétrico porque sentía los conturos, los mapuches. Así, era horroroso, terrible. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si hubo una ceremonia, si después bajaron a la playa, cómo lo hicieron, ¿tiene algo? La decisión se toma en el Cerro La Mesa. Claro. Y la playa le ordena el asunto de que vayan a... Y en la playa le hacen el degollamiento. Lo degollaron también. Y lo dieron a la mar. Perfecto. Sí. ¿Cuál fue su determinación después de investigar? No, yo el tratamiento lo medí de inmediato. El faltaba el elemento esencial del homicidio, el ánimo necande, la intención de matar. Porque la intención de ellos, a través de la relación de los hechos que se hicieron y que se conocieron, es que ellos, para calmar el mar, habían hecho el sacrificio. O sea, no era para matar al niño. Las crónicas de la época dicen que la gente en Nueva Imperial estaba muy enojada con esta situación y que habrían agredido a los detenidos. No, que yo sepa no. Yo tengo un recuerdo muy bien, a Juan Payán, tiene una fotografía con los gendarmes, incluso estaban tan presos. Y ellos levantan su ropa porque parece que algo hubo sobre eso, levantan su ropa para mostrar que no tenían nada. En la revista santiaguina, donde se da a conocer estos hechos, que es la revista Vea, mencionan esa fotografía diciendo que estarían mostrando los castigos y golpes a los que habrían sido sometidos por la muchedumbre. Que había una muchedumbre enfervorizada. Mentira. Y que esto habría sido en una especie de orgía de alcohol. Nada de eso es cierto. Nada de eso es eso. Eso lo inventaron, nada de eso. Después de años de haber abrigado la esperanza
de que esta decisión de liberar de culpa a los responsables del sacrificio de 1960 habría tenido relación con un visionario respeto por las tradiciones ancestrales del juez y la legislación de aquella época. La esperanza de haber intentado entender qué pasaba por la mente y por los corazones de una cultura a la que había que respetar. Sin embargo, descubrimos que la conclusión es diametralmente opuesta. Dice que este terremoto produjo en todos los habitantes de la zona afectada una alteración nerviosa que, en el caso de los reos, debió tener necesariamente mayor gravedad y proporciones, pues se trata de un sector de la población indígena que dio claras demostraciones de estar aún en una etapa de civilización que hace imposible responsabilizarlos por la acción cometida. Es decir, la legislación chilena los vio con un desprecio tan amplio que incluso fue capaz de eximirlos de responsabilidad. El fallo, finalmente, era racista, despectivo y condescendiente, no comprensivo ni progresista. Hay una serie de fundamentos en la cultura mapuche que avalan que un caso así era lo que había que hacer. O sea, ellos salvaron la humanidad. Es el valor que tiene el sacrificio de José Luis Painecur. Nosotros vimos el terremoto. Tenían que perder algo más grande, algo que también les doliera perder. Tenían que perder un hermano. José Luis Painecur, como todo mapuche, siempre supo su destino. El caso de José Luis Painecur es un caso complejo. Podemos verlo como un asesinato terrible o como la decisión soberana de una comunidad para resolver sus problemas como considera pertinente. Acá, junto al Cerro Mesa, donde se realizó la ceremonia, nos hacemos esas preguntas y nos damos cuenta que son reflexiones atingentes al presente. Cada vez más nos vamos a consultar y reflexionar sobre estas diferencias en un Chile multinacional, multicultural, que acoge incluso gente de otros países. Y nos dice que tenemos que abrirnos, que tenemos que conversar, tratar de entender al otro, incluso si esas diferencias nos resultan chocantes. La sociedad occidental, hace muy pocas décadas, consideraba a los pueblos originarios como una cuestión bárbara que debíamos dejar atrás en este camino hacia el futuro de la humanidad. Sin embargo, poco andar, el devastamiento del planeta y nuestro fracaso en las relaciones humanas y espirituales nos ha hecho voltear la mirada y ver la tremenda riqueza que estas culturas guardan para nuestra propia sanación como humanidad. La experiencia ha sido fuerte y conmovedora. Esta vez no queremos entregarle una conclusión, sino más bien una invitación a la reflexión, a pensar en la diferencia, a pensar en las culturas distintas sobre las que estamos construyendo nuestro país. Mi nombre es Jorge Baradit, esto fue Historia Secreta de Chile y nos vemos en otro capítulo. Para mí, tú, pequeño José Luis, hermano, eres el mejor poeta que escribiste con tu sangre, el mejor poema hilvanado e inmortalizaste el Agubudi, Cerro La Mesa, y dibujaste con tus pequeños dedos inocentes y con tus pies dibujaste huellas imborrables para siempre. Arenas, piedras, roca son testigos clave de tu gran escrito. Hoy te recuerdo y estoy escribiendo con abundantes lágrimas algo de ti. Lloro porque no te conocí y tú no me conociste.
yo Lorenzo y tú José Luis, al saber tu historia, de todas maneras somos legítimos príncipes del lago Guri. Rubén Bayú, Felipe Bay.